Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos para comenzar una nueva clase de matemática. En esta oportunidad vamos a comenzar con un tema nuevo. Sin asustarnos, es muy parecido al tema anterior en algunas cosas y se trata de un nuevo conjunto numérico que es el conjunto de los números complejos. Ustedes a lo largo de toda la secundaria y de la primaria fueron descubriendo, fueron aprendiendo distintos campos numéricos. El primero que nos enseñan es el conjunto de los números naturales, que es el que utilizamos para contar. Después seguramente aprendimos el conjunto de los números enteros, que incluye no solamente a los positivos, sino también a los negativos. También conocimos al conjunto de los números racionales, que incluyen a los anteriores, pero también sumamos a las fracciones o a los decimales como otra expresión de lo mismo. Y por último, ya en los últimos años de la secundaria, ustedes fueron descubriendo el conjunto de los números reales, que incluía otra vez a todos los anteriores, pero también a los números irracionales, es decir, aquellos que son decimales, pero que tienen infinitas cifras que no son periódicas, infinitas cifras decimales que no son periódicas. Por ejemplo, el número pi, ¿sí? El que más conocemos es ese. Hoy vamos a descubrir un nuevo conjunto numérico que, como adelantado hace un rato, es el conjunto de los números complejos. ¿De dónde surge esto? Hasta ahora con el conjunto de los números reales había algunas ecuaciones y algunas otras situaciones que después vamos a ir descubriendo que no tenían solución. Si por ejemplo tomamos la ecuación x² menos 1 igual a 0, no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Es lo mismo decir que x² tiene que ser igual a menos 1. Un número al cuadrado estamos pidiendo que nos dé un resultado negativo. En el conjunto de los números reales eso no tiene solución, pero sí se le crea una solución en este nuevo campo numérico que son los complejos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se define? Se define al número i, al número con una letra, ¿sí? Se inventa este nuevo número i como el número que elevado al cuadrado da por resultado menos 1. Y eso nos permite que esta ecuación y que muchas otras situaciones empiecen a tener solución. A partir de esta unidad, ¿sí? Y porque se le llaman números imaginarios también, además de complejos, de ahí el nombre de la i. A partir de esta nueva unidad se define todo un montón de otros números, incluyendo a todos los que ya conocemos, que vamos a ir descubriendo ahora a medida que transcurre esta clase. Bueno, vamos a descubrir entonces de qué se trata este nuevo conjunto numérico. Repasamos entonces, dijimos que comenzamos con la unidad, que es el número i, que lo definimos como el número que elevado al cuadrado da por resultado menos 1. En otras palabras, decimos que i es la raíz de menos 1. ¿Sí? Si este cuadrado lo pasamos para el otro lado como raíz. Entonces, todos los números complejos los vamos a escribir de esta manera. Generalmente se escriben con la letra z y decimos es a más b por i. A y b van a ser números reales. Por ejemplo, vamos a tener 5 más 3i o menos 8 más un medio de i. Con cualquiera de los números que ya conocemos y cualquier signo. Pueden ser positivos o negativos. Entonces, en un número complejo podemos definir dos partes. Por un lado la parte real, que es la parte que no tiene i, en este caso lo que llamamos a, y eso lo escribimos como RE de parte real de z, porque así llamamos a nuestro complejo, es el número a. Y por otro lado tenemos la parte imaginaria, que en este caso sería la b, o sea, lo que acompaña a la i. Y lo escribimos como im, otra vez de z, porque así llamamos a nuestro número complejo, y en este caso sería la letra b. Podemos definir además el opuesto de z, que lo notamos, o sea, lo escribimos con un menos adelante, y es otro número complejo. En este caso lo que hacemos, similar a lo que hacíamos con vectores, es cambiarle el signo. En vez de a las dos coordenadas, como hacíamos con vectores, sería a las dos partes. Tanto a la parte real como a la parte imaginaria le cambiamos el signo. Y por último podríamos definir entonces el conjugado de un número complejo, o sea de z, que se escribe con la rayita esta arriba y se define como otro número complejo en el cual lo que hacemos es cambiarle la parte imaginaria. La cambiamos de signo simplemente entonces. La parte real es la misma y la parte imaginaria es opuesta. Veamos esto entonces con un ejemplo para que nos resulte más sencillo. Tenemos un número complejo, elegimos el menos 4 más 7i.
La parte real, si definimos, sería menos 4, porque es la que no tiene la i. No implica que esté siempre adelante. Este mismo número complejo lo podríamos haber escrito como 7i menos 4. La parte real no es la que aparece adelante, sino la que no tiene i, que generalmente se escribe en primer lugar. La parte imaginaria en este caso sería el 7, es el numerito que acompaña a la i. Acá no se escribe. El 7 con su signo, como en este caso es positivo, no hace falta que lo escribamos. Si continuamos entonces, el opuesto que dijimos que lo anotábamos como menos z, en este caso sería 4 menos 7i. De menos 4 le cambiamos el signo a 4, de más 7 pasamos a menos 7. Y el conjugado, que lo escribíamos con la rayita arriba, sería menos 4, es decir, la misma parte real, menos 7 porque le cambiamos la parte imaginaria. Como todo el resto de los números que ya conocíamos, los números complejos también pueden representarse. Ya no nos alcanza con la recta, porque con los números reales ya estaba cubierta la recta, pero sí existe una representación gráfica que en este caso va a ser en el plano cartesiano. Es decir, necesitamos dos ejes. Y esto nos va a resultar conocido porque los números complejos se grafican mediante vectores. Entonces, en el eje X, en vez de poner la primera coordenada como hacíamos antes del vector, lo que se ubica es la parte real. Y en el eje Y lo que se ubica es la parte imaginaria. Entonces, si tomamos nuestro complejo, que era menos 4 más 7i, en la parte real, o sea, en el eje X, marcamos el menos 4, y en el eje Y, que es la parte imaginaria, marcamos el 7. Nos queda definido el puntito y después lo que hacemos es trazar el vector, que siempre lo marcamos desde el origen de coordenadas, lo que antes tomábamos como las coordenadas cartesianas. Bien, hasta acá vimos entonces cómo definirlo al complejo. Igual que con el resto de los números que ya conocemos, existen operaciones. Entonces vamos a ver cómo se resuelven esas operaciones. Comencemos entonces con la suma y con la resta. Si escribimos dos números complejos, yo en este caso le puse z1 como a más b por i y z2 como c más d por i. Para definir la suma lo que se hace es sumar las partes reales por un lado, a y c, y sumar las partes imaginarias por el otro, b con d. Bien sencillo, bastante intuitivo. Lo mismo o algo similar sucede con la resta. Se restan por un lado las partes reales, se restan por otro lado las partes imaginarias. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el primer complejo 7 menos 3i, el segundo menos 5 menos 4i, para realizar la suma, escribimos, nos quedaría 7 más menos 5, o 7 menos 5 directamente, que sería 2, y menos 3 más menos 4i, que sería menos 7i. Entonces obtenemos otra vez un número complejo por resultado, en este caso con parte real 2, parte imaginaria menos 7. Si deseamos realizar la resta, en este caso a mí me gusta escribo el primer número complejo y el segundo lo ponemos entre paréntesis, teniendo en cuenta que, como sabemos resolver, cuando tenemos un menos adelante de un paréntesis, eso cambia los signos. Entonces dejo 7 menos 3i, el menos 5 ahora pasa a ser más 5 y el menos 4i pasa a ser más 4i. Y recién ahí podemos entonces juntar las partes reales por un lado y juntar las partes imaginarias por el otro. Nos quedaría entonces 7 más 5, 12 y menos 3i más 4i nos queda 1i, que en este caso el 1 no hace falta escribirlo, podemos directamente escribir i, 12 más i. Otra vez obtenemos un número complejo por resultado. ¿Cómo resolvemos la multiplicación de dos números complejos? Escribimos lo mismo, el primer complejo como a más bi, el segundo como c más di. Escribimos la multiplicación y, como ven, escribimos los complejos entre paréntesis. Y como siempre que teníamos paréntesis, lo que debemos hacer para resolver esta multiplicación es aplicar la propiedad distributiva. Usando entonces la propiedad distributiva nos queda la siguiente expresión. Vamos por partes. Entonces agarramos la a por c sería el primer término, a por di sería el segundo término. Seguimos con el otro, bi por c, que sería el tercer término, y bi por di, que sería el último. Escribiendo esto de otra manera, los tres primeros términos los dejamos igual, y en el último término lo que hacemos es juntarlas i. I por i, o sea, cuando multiplico dos veces un número es como elevarlo al cuadrado. ¿Por qué lo escribimos de esta manera? Porque nosotros ya sabíamos que i al cuadrado, porque lo definimos así, nos da menos 1. Entonces este término ahora va a ser bd
por menos 1. De esta manera, otra vez los primeros tres términos nos quedan iguales y el último se transforma en menos BD, lo que implica que el primero con el último término van a poder juntarse y formar la parte real y el segundo con el tercero van a formar la parte imaginaria en el resultado. Nos queda escrito entonces de esta manera. Esto así parece bastante engorroso, pero van a ver con un ejemplo que es algo bastante sencillo o por lo menos un poco más conocido de lo que nos parece la explicación. Tenemos dos complejos, agarramos los mismos. Escribimos la multiplicación, como bien les decía, entre paréntesis y empezamos a utilizar la propiedad distributiva. Hacemos 7 por menos 5, 7 por menos 4i, menos 3i por menos 5 y menos 3i por menos 4i. Resolviendo entonces, 7 por menos 5 nos da menos 35, 7 por menos 4i lo que hacemos es multiplicar los números que ya conocemos, 7 por menos 4 nos da menos 28 y dejamos la i sobre el final, menos 3i por menos 5 nos da más 15i y en el último término multiplicamos el menos 3 con el menos 4 que nos da más 12 y las i nos quedan como i al cuadrado. Continuamos entonces, los primeros tres términos los escribimos de la misma manera y otra vez, i al cuadrado sabemos que es menos 1, entonces lo reemplazamos por menos 1. Eso sería entonces 12 por menos 1 nos va a dar menos 12, dejando los otros tres términos como ya estaban. Eso entonces nos permite juntar el primero con el último y los dos del medio juntarse entre sí. Eso siempre nos va a pasar, nos van a quedar dos números que no tienen i y dos números que sí tienen i. Si sumamos entonces menos 35 menos 12 nos da menos 47 y menos 28i más 15i nos da menos 13i. ¿Qué sucede si alguno de los dos números, o si quisiéramos multiplicar por ejemplo 7 solito por un número complejo? Podemos proceder de la misma manera suponiendo que en ese caso su parte imaginaria es 0i. Y otra vez tendríamos que hacer la propiedad distributiva. Muy bien, terminamos entonces con la explicación. Los invito ahora a que puedan ir al Classroom a resolver las actividades. Como les dije las veces anteriores, saben que voy a estar disponible durante toda la semana para que me hagan las consultas que necesiten, todas las veces que quieran, no importa sobre qué sea la consulta. Y lo que les insisto sí es que no dejen todo para los últimos días porque tal vez ahí se hace un poco más difícil consultar. Espero que sigan bien, si todo sigue así, nos encontramos entonces nuevamente dentro de 15 días. Un abrazo grande.